Y quiero invitarles que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Cuando lo tengan, hermanos, me contestan con un amén. Creo que lo tienen, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado el mensaje de hoy: cuidado con las ocupaciones. Hay que tener un gran cuidado con eso, hermano. Todos vivimos ocupados en estos tiempos, como en los tiempos de esta parábola, de esta gran enseñanza que tenemos hoy. Podemos ver nosotros que también habían ocupaciones, gentes bien ocupadas. Así estamos viviendo hoy. Ese hombre que hemos leído en esta parábola o en esta lectura, ese es Dios. Y esa cena es su reino. Esas 3 personas que estaban ocupadas representan al pueblo de Israel, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron esa gran invitación, esa gran cena que tenía ese gran hombre para sus familias, para sus amigos, y rechazaron esa lindísima invitación a esa gran cena. Y por el rechazo de ellos vino la salvación a los gentiles. Esa es misericordia de Dios, que Dios nos ha dado ese gran don de la fe, de poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque para los israelitas
nosotros éramos como ese listado que dice allí la Biblia, que nos comparaban. ¿Sabe cómo nos comparaba esta lectura? Les dice como los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esa era la comparación que tenían los israelitas para los gentiles, lo despreciado, lo más vil. Ahora, hermanos, el mensaje es para todos nosotros. Y nos dice, cuidado con las ocupaciones. Allí quiero que pensemos en esta noche. Porque no voy a tratar lo que está hablando, lo leído, sino que sobre las ocupaciones que nosotros tenemos. Es importante meditar en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Muchos de nosotros lo ocupamos totalmente en la materia. Y está bien, pero debemos de darle tiempo siempre. En primer lugar debe de ser Dios. No hay otra cosa. Muchos ocupamos el tiempo en eso que siempre mencionamos, que es las redes sociales. Quizás ocupamos muchas horas en estar viendo. Quizás ocupamos el tiempo en estarnos viendo si nos vestimos bien, si caminamos bien. Y muchos ocupan el tiempo en el estudio. Y yo creo que está bien el estudio, pero no debemos de olvidar que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No hay otra fórmula mejor que debemos de buscar el reino de Dios. Porque pasamos tan ocupados. El primero dice que había comprado una hacienda, dice el versículo 18, y necesitaba ir a verla. Y da algo de chiste, hermano, esto. Porque cuando usted compra algo, los pobres compramos lo más pequeño, una casita, tal vez si Dios nos da la oportunidad, un terrenito. Pero nadie lo va a ver de noche, porque usted no ve alrededor que hay. No se ve. Más en esos tiempos del cual se escribió la escritura, no había energía eléctrica. Entonces, solamente era una excusa. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarla. Oiga bien esa expresión, hermano. ¿Quién va a andar arando en la noche? Bueno, yo trabajé con los bueyes. Sí es cierto que mañaneábamos porque mi papá era bien exigente, pero tenía que verse a dónde íbamos a trabajar. Podíamos llegar a las 4 de la mañana al corte, al puesto. Pero cuando comenzábamos a trabajar, era ya cuando se miraba. Porque si usted va a sembrar, necesita hacer el surco bien hecho. Porque después de sembrar, los que conocemos la forma de antes, había que aporcarle, decía mi papá. Y todas esas cosas, hermano, tenía que calzar de la manera que por eso se hacía en el día y no de noche. Porque cuando usted lee el versículo 19, él dice, el 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Oiga bien cómo comienza. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Hermano, eso no tiene lógica. De noche no se puede probar. Es en el día si el buey camina bien, si no es peleador, así le decían más antes, y no iba peleando con el otro buey, porque uno iba cruzando el pie por un lado
pero el buey que de verdad era manso, pues él era suelto para caminar. ¿Y cómo lo iba a ver en oscuro él? Entonces, quiere decir que solo era excusa al llamado de ese hombre que lo estaba convidando a la cena. Nosotros pasamos tan ocupados de la misma manera que no tenemos tiempo ni para orar. No tenemos tiempo ni para leer la palabra de Dios. No tenemos tiempo para reunirnos, porque siempre hay excusa, siempre estamos ocupados en una cosa y en la otra. Hermanos, y a mí me llamaba el último texto del cual nosotros leímos, que es el versículo 24, y mire cómo dice este texto. Léalo usted detenidamente juntamente conmigo. Los que pasan ocupados y rechazan el llamado de Dios, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, como dice su Biblia allí, gustará mi cena. Esta es palabra de Dios, hermanos. ¿Quién nos estaba diciendo? Era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguno de aquellos que pasaban tan ocupados y dijeron que no podían ir, van a gustar la cena del cual eran convidados. Entonces nosotros tengamos cuidado, hermanos, en estar tan ocupados en las cosas materiales y no preocuparnos por las cosas de Dios. El versículo 20, está otra cosa allí que nos dice: y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hermanos, ¿estorbarán estar recién casado? Esa es una pregunta. No, hermanos. Él podía llevar a su esposa, podía invitarla a esa cena. Pero ¿qué pide Jesús de nosotros? Eso sería una pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y mire lo que dice Lucas 10:38. Y usted creo que se sabe bien esa lectura, que habla de María y Marta. Dos clases de personas. Una que se preocupaba en los afanes de esta vida, totalmente ocupada. Otra que estaba atenta a lo que Jesús decía. Y lo vamos a leer. Dice el 38, capítulo 10 de Lucas, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, la última parte del texto, préstale atención, oía su palabra. Quiere decir, hermanos, que tiene gran valor escuchar la palabra de Dios. Siempre que usted viene a la casa del Señor, siempre que usted va a un culto y le presta atención a la palabra, lo vamos a ir viendo allí lo que dice la palabra de Dios. Dice el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí, de mi hermana? Me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Una sola cosa, aquí no dice varias. El 42. Pero solo una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no se le será quitada. Qué bonito, hermanos. Aquí nos podemos ocupar de muchas cosas. Y leí un texto que dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Aquí podemos hacer muchas cosas terrenales, pero ¿qué pasa de nuestra alma, hermanos? ¿Será pecado que Dios le dé una bendición material a usted? No, no estoy hablando de eso. Si Dios le bendice, le abre puertas, todo cuando usted no ponga su mirada en lo terrenal y que primero sea el reino de Dios, es bendición de Dios. Pero si usted va a poner su mirada en lo terrenal, pues van a crecer espinos y va a ahogar esa buena semilla que está en nuestro corazón. Así es que prestémosle atención. Marta estaba ocupada, había venido Jesús, quizás quería presentarle un buen bistec o una buena gallina asada, pero a Jesús no lo impresiona eso. Primero, hermano, debe de ser Dios. Porque nosotros muchas veces creemos que por ofrendar, que por servir en cualquier ministerio vamos a ser salvos o vamos a agradar a Dios con esas cosas. No, mi hermano, vamos a agradar a Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo y ofrendamos y diezmamos y trabajamos en la obra de Dios, eso debe de ser por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así debe de ser. Al contrario, no, porque no es eso. Eso debe de ser por la gratitud que usted tiene, lo que Dios ha hecho en su vida, debe de servir. Cuando usted sirve allí en el cafetín, debe de hacerlo con todo su corazón, no enojado, porque si lo hace enojado, mejor no lo haga. Mejor no lo haga, hermano, mejor yo voy a dar las ofrendas. Usted me dice, hermano, yo recogemos 100 pesos al mes y mientras Dios me provea, mejor lo doy yo, porque me sale mejor que usted se reúna y venga a la casa de Dios y venga a escuchar palabra de Dios. Hágalo de corazón. Amargado, nada sirve, porque eso no le agrada al Señor, hermanos. Sino que cuando Marta le dijo, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué necesita Jesús? ¿Sabe qué quiere Jesús de nosotros? Tiempo de calidad. Tiempo que usted va a estarle prestando atención a la palabra de Dios. Cuando usted viene al culto, debe estar atento desde el momento que inicia el desarrollo del culto. La oración de inicio, los cantos, las ofrendas y también la palabra de Dios. Muchos, después de que ya, como hay de toda clase de personas, unos entran cuando viene la predicación, pero cuando viene la predicación otros se salen. Y no es así, mi hermano. Usted debe de estar desde el principio en el culto hasta el final. Todo el desarrollo del culto es para glorificar el nombre de Dios. Todo, así es. Ahora hagámonos una pregunta a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Afanados como Marta? ¿Cree usted que le agrada a Dios eso de estar afanado, turbado, ocupado en cosas que no son beneficiosas para Dios? Nosotros, hermanos, vivimos haciéndonos planes. Así vivimos nosotros.
Y en la Biblia tenemos los grandes ejemplos. Y como nosotros predicamos de la palabra de Dios, allí cerquita, Lucas capítulo 12, vamos a leer. Capítulo 12 de Lucas, vamos a leer del 16 en adelante. Bueno, lo vamos a leer desde el 13, mejor. Capítulo 12 de Lucas, versículo 13 en adelante. Porque, ¿cómo estamos nosotros? Haciéndonos planes para el futuro. Dice así la lectura: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero del 16 quiero tomar la enseñanza. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, esto es el rico, diciendo: ¿qué haré? Oiga esa pregunta que se hizo el rico: porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y como era tan inteligente, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se ha preguntado eso usted, hermano? Oiga bien, este hombre, ¿qué estaba pensando? No estaba pensando en buscar a Dios. No estaba pensando en su retiro y que no iba a perder ningún culto, ninguna oración. No estaba pensando ir casa por casa a hablar del Evangelio. No estaba pensando en querer agradar a Dios en el servicio de la obra de Dios. No pensaba eso, hermano. Él dice que pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué? Dice el 17, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Le había ido bien. Y gracias a Dios. Lastimosamente que no pensaba en las cosas de Dios. Solo pensaba en lo terrenal. Solo pensaba en su vida física. Solo pensaba en los placeres de este mundo. Pero no pensaba que esa riqueza la podía ocupar para embellecer la obra de Dios. No pensaba en aquellas personas que tanto necesitan de una ayuda, sino que el texto dice aquí lo contrario, y dice el 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y mire el 19, hermano, qué peligroso es. Y diré a mi alma: alma, platicaba él, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Pobrecito, hermano, el día de mañana no es de nosotros. Este momento que yo estoy hablando con usted, tengo la oportunidad de poder agradar a Dios y poder hablar de la palabra de Dios. Dios me ha dado la vida y se la ha dado a usted, y hay que vivir agradecido por lo que Dios nos ha dado. Pero el día de mañana no es de nosotros. Él decía:
Tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y esta expresión, repósate, dice el 19 en la última parte. Come, bebe, regocíjate. Oiga, hermanos, casi igual que nosotros, ¿verdad? Fíjate que yo pienso en comer, hermanos. Viera qué problema tengo para eso. Sí, igualito que Dios me ayude a mí, hermano. Repósate. ¿Para qué te vas a sofocar? Ya tienes para muchos años. Ya te puede vivir los días que te faltan. Como la mente lo tracciona a uno, hermano. Pero si Dios te ha bendecido y tú quieres ya dejar de trabajar, pero que sea para servirle al Señor. Y mire el dueño de nuestra vida lo que le dijo. Este era don fulano. Y usted sabe que los don fulanos se respetan. Pero mire lo que es Dios. Porque allí dice que Dios, el 20, pero Dios le dijo. ¿Y quién le puede impedir a Dios, hermano? ¿Quién le podrá impedir algo a Dios? ¿Podrá el dinero? ¿Podrá el poder? ¿Podrá la juventud? Nadie puede con Dios. Y le dijo Dios, necio, no le dijo don fulano, nada de eso, hermano. Le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No tuvo oportunidad él de poder decir, voy a hacer un documento para dejar arregladas las cosas. No, hermano, no tuvo oportunidad. Porque no pudo suplicarle a Dios, porque Dios es dueño de todo. Y debemos nosotros de pensar siempre que necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos, hermanos, no estar pensando en nuestro retiro para andar paseando, para andar de vacaciones, para tener una buena vejez con suficiente dinero. Pensemos que entre más viejos vamos, debemos de servirle con todo nuestro corazón a Dios. Así debe de ser nuestros pensamientos, porque el día de mañana le he demostrado que la Biblia dice que no es de nosotros. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 14, vamos a leer en adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 13, hermano. Santiago 4:13 dice, aquí está hablando con signo de admiración, no interrogación. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Oiga bien cómo se proyecta el hombre. Y traficaremos y ganaremos. Pero ganaremos, ¿qué pensaba este? Ganar dinero. No pensaba ganar almas. Cuando no sabéis, dice el 14, lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, aprendamos, hermano, el versículo 15. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No pensemos que nosotros de nuestra propia cuenta vamos a estar proyectándonos. No, hermanos. Pongamos en primer lugar a Dios. Nuestra vida, hermano, es breve. Qué galán fuera que al llegar a 80 años es que nos vamos a morir. Y yo no estoy afligiendo a los que tienen 80.
Para morirse lo que se necesita es estar vivo, hermanos. Y ese es el problema. Mueren los jóvenes, mueren los niños, mueren los ancianos también. Entonces, hermanos, debemos de buscar la forma de poder agradar a Dios. Pensemos que cada día debemos de agradar a Dios. ¿Que es malo trabajar? No es malo, porque a Dios no le agradan los perezosos, tampoco le agradan los que no trabajan. A Dios no le agradan aquellas personas que no quieren hacer nada. Debemos de trabajar para ganarnos el pan de cada día, para no ponerle carga a los demás. Debemos de trabajar con nuestras propias manos. El apóstol Pablo nos enseñó que de día trabajaba y de noche predicaba el evangelio de Jesucristo. Porque no nos confundamos también. Nosotros, hermanos, de verdad nos confundimos. La vida del hombre no consiste en las riquezas materiales para ser feliz en el Señor. Mire lo que dice Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Quién se lleva, hermano, lo que tiene? Que galán fuera que me echaran a mí una tienda por lo menos. No, yo estoy seguro que nada me van a echar, hermano. Y cuando uno se muere, a veces ni su propia ropa se lleva uno, porque tengo como experiencia eso. Cuando mi papá murió, como ya estaban viejitos, ¿verdad?, y pensaban en la muerte, ya había hecho el nicho. Tenía la ropa para que lo vistieran a la hora de morir. Eso es allá en el cantón, que así se piensa. Yo creo que ustedes no piensan eso, pero mi papá pensaba eso. Y fíjese que ni la ropa de él llevó, sino una camisa blanca, vieja que yo tenía, un pantalón porque había que vestirlo también, y no nuevo porque yo no tengo ropa nueva. Todo lo que me regalan o yo lo compro, otro día lo uso, porque yo sé que el día de mañana no es mío, hermano. Y no se llevó nada mi papá de lo de él. Entonces, y el texto es bien claro aquí que dice que debemos de estar contentos. Y sin duda, dice Pablo, es que Pablo era tremendo, hermanos. ¿Cómo pensaba el apóstol Pablo? Dice el 7. Y sin duda, nada podremos sacar. Pero ni la mano puedo sacar yo para decirles Dios les bendiga, hermanos. Porque se van a salir todos corriendo si Dios me da la oportunidad de sacar la mano. Entonces nada. Y mire lo que dice el versículo 10. Bueno, vamos a leer el 8 también. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Estemos contentos con esto. Si les pregunto cuánto han dejado de comer este día, levante la mano, hermano, y luego, si no ha ido, lo voy a invitar a la pradera hoy. Si no ha comido, yo sé que todos, Dios nos ha dado la oportunidad de poder comer, en que sea una tortillita con frijoles, pero Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos. Qué bueno es Dios. Es que Dios es maravilloso, hermanos. Para conclusión, como yo pensé que el tiempo me iba a quedar corto, hermanos, como así es siempre,
Vamos a leer Mateo capítulo 6, que lo traía como conclusión y con esto ir terminando, 6:24. Y vamos a leer hasta el 33. Esto es como conclusión. Dice la Biblia, porque cuidado con las ocupaciones. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Cuando habla de riqueza es al mundo. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Oiga cómo dice el Señor, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mi hermano, ¿cómo consideramos nosotros más? ¿La vida o el vestido? Nosotros nos preocupamos más por lo que nos ponemos, hermanos. Y no es así, la Biblia no nos enseña eso. Y dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, el 27, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí está hablando de los que no conocen a Dios, buscan las cosas terrenales. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso nos dice la palabra de Dios, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas, hermanos, Dios las va a ir agregando. Vamos a orar.